Listo. Muy buenas, cordial saludo. Señorita docente, nuestro grupo está conformado por 5 integrantes. Soy Caitlin Moreno. Me propongo a exponer los 3 primeros puntos. En el primero tenemos, puedo asegurar que M1 es igual a billetes y monedas en circulación y depósitos a la vista, debido a que una variable macroeconómica que comprende la cantidad de dinero que circula en una economía, billetes y monedas en manos del público, los depósitos corrientes de las personas y las reservas que los bancos o en los bancos centrales. Punto 2. Si en Colombia la tasa de empleo es del 86% y se sabe que el número de desempleados es de 4.717.000, ¿cuál es la población económica activa? La cual es igual a la población empleada más la población desempleada, teniendo esta igual al 0,86 más 4.717.000, generando esto la función población económica activa menos 0,86 igual a 4.717.000. Al convertir en la ecuación para generar el resultado de la población económica activa nos da 4.717.000 sobre 0,14, ya que pasa a ser positivo, dando un total de la población económica activa de 33.692.857. El tercer punto manifiesta si en el país de los abogados el consumo de las familias es de 500.000, es de 500, la inversión de las empresas 85, el gasto público 55 y el déficit comercial es de 40, ¿a cuánto asciende el PIB de ese país? Tenemos como consumo 500, ingreso 85, gasto público 55 y el déficit entre importación y exportación menos 40. Nuestra fórmula del PIB en la cuestión del gasto es de PIB igual consumo más ingreso más gastos públicos más exportaciones menos importaciones. Haciendo así 500 más 85 más 55 menos 40, dando un total de 600 como Producto Interno Bruto para el ejercicio. Bueno, continuando con la explicación, soy Lady Alejandra Navarro y voy a explicar punto 4, 5 y 6. En el punto 4 tenemos a cuánto ascienden los cuasidineros, teniendo los datos de M1 de 200 millones y M2 de 45 millones. Los cuasidineros ascienden a un total de 65 millones. En el quinto nos dejan un problema de la tasa de empleo. En el vamos a por ahí micrófono. Okay. Tenemos la fórmula del cuasidinero, perdón, de la tasa de empleo, que es los desempleados por la población en edad de trabajar 100. En este caso tenemos los desempleados son 70 y el PED es de 190. Por 100 nos da el 0.3684. Lo dividimos y esto nos da 36,84%. Acá está el problema. Para decir de 100 personas, aproximadamente 37 personas de ellas están desempleadas. Continuamos con RM, que es la tasa activa del mercado. Escucha un eco. En esta, pues, calculamos las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado bancario. Esto se hace entre las 7 y la 1 p.m. Acá tenemos la gráfica de los últimos 5 años.
Y podemos decir de ellos, pues en el último año, pues en el año en curso, tenemos la subida de las elecciones presidenciales, ya que algunos de los finalizan y pues quieren irse del país por la percepción de riesgo y el panorama crítico que se avecina. Para el año anterior tenemos muy destacada el variante del COVID-19, Omicron, y pues nuevamente los inversionistas. Para el 2020, la llegada de la pandemia, pues son los primeros movimientos de activos y empiezan a cerrar pues su capital acá en el país. En el 2019 tenemos el paro nacional. Esto pues se debió a un paro prolongado, el cual afectó esa caída, esa subida del dólar. Y ya para el 2018, una leve caída por la tensión comercial entre China y Estados Unidos principalmente. Mi nombre es Mateo Navarro y me tocó los puntos 7, 8 y 9 para darle respuesta al 7, a la pregunta. Cuando la tasa de interés, la tasa de inflación aumenta, el poder adquisitivo y el ingreso nominal, esa es la pregunta que tenemos que analizar, dándonos A, permanece constante, B, disminuye, C, aumenta, D, varía en las mismas porción, en la misma proporción de la tasa de desempleo. La respuesta es la B, disminuye. El análisis de dicha respuesta es que el poder adquisitivo del ingreso nominal disminuye cuando se evidencia un aumento en la tasa de inflación económica respectiva del país analizado. Se resume en lo anterior, pues razón que el alza en la inflación es causada por el aumento de la demanda y la insuficiencia de ofertas. Los precios de los bienes y los servicios tienden a aumentar, afectando pues de esta manera el poder adquisitivo de los consumidores o las personas que el producto. Este efecto distorsiona las decisiones con respecto al consumo y al ahorro. De esta forma se debe dar solución creando el gobierno pues nuevas maneras de ajustarse a nuevos costos, o pues de lo contrario las colombianas se expondrán a una pérdida en el poder adquisitivo. Aquí vemos una tabla en relación con los últimos 5 años, donde analizamos desde 2017 hasta 2021, teniendo una amplia brecha en algunos años. Ya les voy a explicar por qué. El gráfico, tenemos un gráfico de los últimos 5 años. Nos paramos exactamente ya en el último semestre, más exactamente el 21 de septiembre de 2021, donde nos está mostrando que la tasa de inflación para ese año es de 5.62. Observamos en la tabla y en la gráfica, pues con referencia a los niveles de inflación en Colombia en los últimos 5 años, la economía del país, entre los rangos de 2017 y 2019, se venía evidenciando unos comportamientos relativamente estables a la inflación, ya que cambiaba en 1,5 de puntos pues, porcentuales hasta el año 2020, que llegó la pandemia directamente al mundo y afectó a cada uno de los países donde se posó directamente esta pandemia. Por eso vemos una tendencia a un desplome directamente de la economía, pues por las medidas también a nivel Colombia, las medidas tomadas por el gobierno, y pues por el orden ejecutivo directamente, pues son los altos mandos del gobierno, decretando el aislamiento preventivo obligatorio, pues con el fin de mitigar el riesgo prominente. Pues para contener el contagio, el índice varió bastante y cayó al 1.61%,
Y eso determinó pues el decaimiento de cierres de establecimientos comerciales, empresas y también pequeñas empresas. Ya estamos analizando el año 2021, donde el gobierno nacional establece que una reactivación paulatina es una apertura, digamos, un poco esporádica, pues declarando por los medios de comunicación que a raíz de que habían bajado un poco las tasas de la economía, la inflación había subido demasiado, se ven obligados a abrir directamente todo el comercio. Esto obviamente afectó a temas de salud, pero para la economía fue muy bueno porque fue un golpe que los ayudó a surgir de nuevo. Ya a finales del año 2021, directamente el gobierno, con todo su gabinete, con las centrales obreras, le dan un incremento al salario mínimo, el cual sube en un 0.7%, estabilizando en pesos más un subsidio de transporte de 117.000 pesos. También tenemos que, obviamente, darle importancia a los días sin IVA, que en realidad dieron directamente a la ganancia de todos los comerciantes, una utilidad bastante alta que ayudó pues a salvar. Ya el punto 8 nos dice, de acuerdo con la gráfica responder, tenemos una gráfica ya pautada por la profesora, donde hacer el análisis. El análisis, pues con referencia a la gráfica, se evidencia que el desplazamiento de la oferta monetaria va hacia la izquierda, pues que esta corresponde a la aplicación de una política monetaria restrictiva. Esta clase de política se aplica por parte de la banca central cuando se busca disminuir una serie de excesos de liquidez o dinero circulante en el país con la finalidad de llegar a un control a las tasas de inflación. Con menor oferta monetaria en el país. La demanda por parte de los consumidores se disminuye y los precios altos pues tendrán a irse abajo o mantenerse un poco estables. Ya el punto 9 nos dice la compra del test por parte del Banco de la República, donde nos da una serie de posibles respuestas a esa pregunta, que es A, permite la contratación económica, B, aumenta la base monetaria de la economía, o C, disminuye la base monetaria de la economía, o D, ninguna de las anteriores. La respuesta es la B, aumenta la base monetaria de la economía. El análisis que se le dio a dicha respuesta es que cuando el Banco de la República realiza el test, que es títulos de deuda pública, la finalidad de este es dar el proceso de liquidez a la economía a través de un correcto sistema financiero. Por lo tanto, pues en respuesta a dicho ejercicio, cuando el Banco de la República realiza la compra de TES, se aumenta la base monetaria directamente en el país. Nos dan una serie también de características. Es que cuando salen a la venta, el gobierno recolecta recursos y efectos para cubrir gastos como el funcionamiento, el financiamiento y de inversiones, es decir, en lo relacionado con infraestructura, salud y educación. Mi nombre es y yo voy a explicar el punto 10. El 10 dice indica que responde a la macroeconomía, teniendo claro que micro es el comportamiento de los agentes económicos de empresas, hogares e individuos, y la macro es el comportamiento de la economía global, de la ley y oferta de demanda de un país. Entonces tenemos que Sofía compró una empresa de tomates. La respuesta que es microeconomía, porque es una persona que compra una empresa. La compañía X compró acciones de la competencia. Esta también es microeconomía. La tasa de desempleo de Colombia es el 20%. Es una macroeconomía porque corresponde a un país, en este caso, que es Colombia.
Colpatria está ofreciendo una tasa de interés baja para los ahorradores. Esta es una microeconomía, es una empresa que en este caso es Colpatria. Y el Producto Nacional Bruto está disminuyendo. Esto corresponde a una macroeconomía porque es con respecto al Producto Nacional de un país. Entonces los puntos A, B y D son microeconomía y el punto C y E son macroeconomía. Punto 11. Si un abogado está impedido legalmente para ejercer, podríamos afirmar que se encuentra en desempleo temporal, en desempleo de manera friccional o su desempleo es estructural. De todas las anteriores, en ninguna de las anteriores. Decimos que el desempleo temporal es cuando una persona está condicionada a periodos temporales mientras se encuentra otro empleo. El desempleo de manera friccional es de carácter voluntario que dura un tiempo que deja un empleo y encuentra otro. Su desempleo estructural es un comportamiento en la estructura económica de una o de varias empresas. En este caso, la respuesta es ninguna de las anteriores porque corresponde a un desempleo institucional porque existe un impedimento de carácter legal o laboral. El punto 12 dice, si compartimos de una economía cuya función consumo es C igual a 200 más 0,8Y, sabemos que la inversión se incrementa en 70 en cuanto varía el ingreso del equilibrio. Bueno, en esta tenemos que Y es igual a consumo más ingreso. Reemplazamos la fórmula que son 200 más 0,Y más 70. Luego hallamos Y, despejamos Y, perdón, que es Y menos 0,8Y igual a 270. Esto nos da 0,Y igual a 270 y Y sobre 270 dividido 0,2 nos da que Y es 1350, que esto corresponde al nuevo ingreso del equilibrio. Buenas noches, mi nombre es Marly Villarreal, estudiante de Administración de Empresas de cuarto semestre, el cual hoy les estaré dando a exponer los puntos del 13 al 15. En estos puntos me corresponde pues sustentar las siguientes ecuaciones que representan el comportamiento de la economía de Colombia. Nos dan unos datos para cada valor. Se hallan los siguientes datos donde está el valor del multiplicador, la expresión matemática de la IS, es decir, del mercado de bienes y servicios, la expresión matemática de la LM, es decir, del mercado del dinero, el valor de la tasa de interés de equilibrio, el consumo, la inversión privada, la inversión pública, la oferta monetaria, la demanda de dinero, el ahorro público y el ahorro privado, el cual podemos ver que se hallan las ecuaciones para cada valor, como el valor del multiplicador, en el caso B la expresión matemática, en el caso C, y así sucesivamente con cada ecuación, donde se despejan cada valor, donde dan un resultado. Donde ya sigo con el punto 14, donde se desarrolla una balanza de pagos, donde se explica cada cuenta con ejemplos, se hace un análisis del comportamiento de las cuentas de corriente de Colombia en los últimos 5 años, presentes cifras reales, se presenta un análisis del déficit o superávit comercial y surgir políticas. En ese punto realizamos la balanza comercial con los siguientes datos, donde la empresa colombiana paga a una empresa de New York 10 millones de dólares por servicio de una deuda externa. Se exportan para Perú 85 millones de dólares en flores. Se aceptan créditos bancarios a empresas peruanas por 20 millones de dólares. Y así sucesivamente, donde podemos ver una tabla de una balanza de servicios
donde cada una representa un dato diferente. En total, el saldo de la balanza de pagos es de 10. Sigo con la respuesta del punto B, donde el comportamiento que ha tenido las cuentas corrientes en Colombia en tener déficit externo equivalente al 4,4% del PIB, siendo un total de 8.106 millones de dólares, siendo el más alto desde el 2018. Cabe destacar, igual que la ola de inversión de portafolio que ingresó al país durante los primeros 6 meses del 2014, fueron de 10.770 millones de dólares, más del doble de lo que está registrado en el primer semestre del 2013. En el punto C, por lo que hemos visto, Colombia actualmente ha tenido un disparo grande en cuanto al déficit comercial, provocando la preocupación de los expertos en cuanto a la situación que tiene Colombia fuera del país, ya que esto genera grandes alarmas en cuanto a su economía. Nos encontramos algunas soluciones para que baje el déficit en posible reducir las importaciones, fomentar y realizar estrategias respecto a las exportaciones junto a la inversión extranjera directa. En el punto 15 explicamos cada política económicas y su aplicación, tanto su contratación como la expansión de la economía. En esta tenemos 4 políticas, donde la política monetaria son aquellas medidas que toman la autoridad de los países en cuanto al tema monetario, con el objetivo de estabilizar los precios a través de las variaciones que tengan las cantidades de dinero en circulación. La política fiscal se trata de las medidas que tiene en el Estado para recaudar los ingresos necesarios para los procesos del sector público. La aplicación que se tiene, su aplicación para la expansión, son los ingresos públicos por medio de la recaudación de los impuestos y la contratación con los gastos públicos. Y por último, la política de rentas es la que controla la inflación, evitando el aumento de los precios de esta forma. De esta forma se aplica la contratación o la expansión de la economía, ya que dependiendo de la economía se vería completamente alertada en el país. En conclusión, la macroeconomía es un estudio encargado por los economistas, los cuales investigan y miden los bienes y servicios que se producen en el país, donde estos miden una globalización en general, el manejo interno o externo de cada sector. Este analiza como el flujo del sistema económico, de las inversiones, gastos, consumos y ahorros y demás, etc. Doy por terminado pues ya esta sustentación. Le agradezco a la profesora por su atención, siendo hoy 28 de junio del 2022, siendo las 9:17 de la noche. Agradezco la atención prestada. Feliz tarde.